La configuración actual de nuestro país no ha sido así a lo largo de la historia. Sabemos de la pérdida de los territorios en el norte, pero ¿qué sabemos del otro lado? ¿Conoces hasta dónde comprendían los límites de México en el sur? ¿Qué países eran parte de México y cuáles se incorporaron a él? ¿Qué hay detrás de todos estos movimientos en las fronteras de México? Quédate conmigo y te lo cuento. Hola, mi nombre es Cecilia Arriola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, comencemos. El Tratado de Tordesillas, dictada por la política del Papa Alejandro VI, dejó a España y a Portugal con territorios que les concedía la conquista del Nuevo Mundo. España tuvo una gran extensión de territorio de conquista, tanta que le era imposible controlarla y se concentraba en aquellos espacios que le representaban fuente de riqueza, abandonando aquellos que creía que no la tenían. Ese fue el caso de lugares como lo que hoy conocemos Belice y Yucatán. La pérdida de este territorio, como siempre, es consecuencia de otros acontecimientos, por lo que se hace necesario irnos un poco más al pasado para encontrar el origen de estos sucesos. Los conquistadores españoles llegaron a Belice en 1519, pero en realidad fue un lugar que la corona española y el virreinato abandonó, pues lo creían sin riquezas. Así lo dejaron al mando de la Capitanía de Guatemala, también parte de las conquistas de España. Después, este espacio de terreno fue ocupado por piratas y corsarios, que fueron los llamados Baimen, apoyados por la corona británica, que se apropiaron de la región, pues habían descubierto el palo de tinte, el cual explotaban y comercializaban en Europa. En ese momento hubo fuertes enfrentamientos entre ambas naciones. Dato histofílico: el palo de tinte o palo ek es un árbol espinoso que llega a medir hasta 15 metros. Era usado por los antiguos mayas para teñir manta, lana y listones. Se podía obtener de ellos el color negro, café y sepia. Tras el Tratado de Versalles en 1783, España le otorga una concesión de tierras a Inglaterra para ocupar y explotar el palo de tinte. En 1783, este terreno estaba localizado entre el río Hondo y Sibún, pero reservándose el derecho de su soberanía, es decir, que seguía perteneciendo al virreinato de España. En 1791, Inglaterra obtenía más ingresos de Belice que de cualquiera de sus colonias en América, y en 1796 ya había construido un fuerte. Entonces, Inglaterra declara conflicto bélico a España. Se prepara una expedición a Belice, al comando de Antonio O'Neill, capitán general de Yucatán. Los ingleses, por su parte, se habían preparado con ayuda enviada desde Jamaica. Y en 1798 se libró una batalla naval entre el Cayo de Casina y boca del río Belice. Los españoles, al darse cuenta de lo bien pertrechados que estaban los ingleses, dispararon unos cuantos cañonazos y se retiraron, regresando a Veracruz. A este incidente los ingleses lo llamaron la Gran Batalla de San Jorge, por haberse librado en el día de dicho santo. Con esta batalla se consumó la conquista de Belice en el pensamiento inglés. Esta, según ellos, les legitimaba para reclamar su derecho de conquista sobre el territorio, pero en total violación con lo estipulado en los tratados de 1783, el Tratado de Paz de Versalles y el Tratado de Londres de 1786. En 1802, Francia e Inglaterra habían firmado el Tratado de Paz Amiens. En él, Inglaterra se comprometía a devolver a España, como aliada de Francia, todas las posesiones y colonias que habían sido ocupadas durante el conflicto bélico. Sin embargo, no lo hicieron. Y no solo se negaron a cumplir el tratado, sino que además empezaron a ocupar terreno en la que en ese entonces era la Capitanía General de Guatemala, hoy Guatemala, conflicto que se ha extendido hasta el siglo XXI. Para 1888, los recursos forestales de Belice estaban casi agotados. Aún así, los ingleses continuaban comerciando la caoba. Por otra parte, tras la declaración de independencia de México, Yucatán había quedado como un estado de la nueva República Mexicana, pero cuando se da la pugna entre los centralistas y federalistas, hubo un enorme rezago en las zonas periféricas al centro del país. Los estados se veían despojados de autonomía económica y política. De esta manera, el 1 de octubre de 1841, la Cámara de Diputados local aprobó el Acta de Independencia de la Península, donde se estableció que el pueblo de
de Yucatán, en pleno uso de su soberanía, se erigía en república libre e independiente de la nación mexicana. En ese momento, Yucatán estaba también integrado por Campeche, Quintana Roo y Tabasco. Con la declaración de independencia surgieron algunos levantamientos de tipo indígena. Si te interesa saber más, te invito a que veas uno de nuestros videos anteriores para que conozcas más de estos movimientos de la independencia. Aquí aparecerá un link que te direccionará hacia él. Como te decía, estos levantamientos, que aunque no fueron muchos, uno de los más prolongados fue el que se dio en la península de Yucatán, durante el México independiente, llevada a cabo por indios mayas, conocidos como el conflicto bélico de castas. Este inicia en 1847, ante un sistema que los esclavizaba y despojaba de sus tierras. Comienza con el ataque del caudillo maya Cecilio Chi y Jacinto Pat a la población de Tepic y proclaman acabar con toda la población blanca del poblado. En ese tiempo, Yucatán ya estaba separado de México. La consecuencia que los criollos utilizaron como represalia ante el levantamiento fue privar a los indios de los derechos que les garantizaban la Constitución de 1841. Les prohibían el uso de armas y los obligaban a concentrarse en determinadas localidades, así como recibir instrucción religiosa. El levantamiento maya tomaba las poblaciones y exterminaba a las personas blancas e incendiaba todo. De esta manera, poco a poco el movimiento fue tomando bajo su control todo el territorio de Yucatán. El gobernador de la República Independiente de Yucatán, Miguel Barbachano, pide ayuda al gobierno federal y a cambio Yucatán se volvería territorio mexicano nuevamente. Así, Yucatán se integra nuevamente a México el 22 de enero de 1901, cuando las fuerzas del gobierno federal de México tomaron el último reducto en poder de los mayas, en la ciudad de Bacalar, en Yucatán. Como sabemos, Yucatán y Belice son colindantes y por tanto su influencia era y es constante. Así, el conflicto bélico de castas en Yucatán, aunque ya se había integrado a México, persistían los ataques, pues los ingleses de Belice apoyaban al bando indígena proporcionando armamento, en una especie de estrategia para apropiarse de Yucatán, para continuar con la explotación de maderas que casi habían agotado en Belice. Y de esta manera, Porfirio Díaz firma el Tratado Spencer-Mariscal el 8 de julio de 1893, un tratado de límites con el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda. En este tratado se establecen los límites de México con la llamada Honduras Británica, o sea, Belice. Como hemos visto, esta firma fue una negociación entre ambos gobiernos, pues Gran Bretaña estaba suministrando armamento a través de sus fronteras al bando indígena en el conflicto de castas en Yucatán. Sin embargo, en esta disputa también estaban en juego territorios de Guatemala, que los ingleses habían invadido, de tal manera que se cede territorio propio mexicano y ajeno de Guatemala a los ingleses para detener el levantamiento indígena en Yucatán. Dato histofílico: en 1859 se firmó un acuerdo entre Guatemala y la corona británica que establecía como pago por la cesión de la tierra la construcción de un camino entre la capital guatemalteca y el Mar Caribe, pero la obra nunca se realizó y por ello en 1946 Guatemala canceló el acuerdo y demandó que la Corte Internacional de Justicia resolviera la disputa por el territorio. En 1898 Inglaterra establece un gobierno propio en la Honduras Británica. Finalmente, Belice consiguió su independencia el 21 de septiembre de 1981, de manera unilateral, cuando aún persistían los conflictos con Guatemala por las tierras hurtadas por Inglaterra. Ahora su lengua oficial es el inglés, pero parte de su población se comunica en castellano, en maya y en garífuna. Es increíble cómo los límites del país se han ido conformando a lo largo de los años. Ahora solo percibimos su forma, pero su construcción nos puede ayudar a entender un contexto actual, además de darle sentido a la política de nuestros tiempos. Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal y comparte con tus amigos, y sigamos viajando juntos por la historia.
Por último, te invito a que visites mi canal de La Mira Política, un acercamiento a la política internacional con una pequeña dosis de historia.